A ver, las empresas familiares son, bueno, el corazón de muchísimas economías, pero en El Salvador su papel es todavía más crucial. Un estudio académico reciente nos va a desvelar su compleja realidad, que es una mezcla de motor económico y a la vez un desafío constante. Vamos a meternos de lleno a ver qué secretos esconden. Para empezar, una cifra que la verdad lo dice todo. El 99,7%. Ese es el porcentaje de empresas en El Salvador que no son grandes corporaciones. O sea que estamos hablando de un tejido empresarial dominado casi por completo por pequeños y medianos negocios. Y la inmensa mayoría de ellos tienen algo en común. Son empresas familiares. Y ojo, no es solo que sean muchísimas, es que son, sin ningún tipo de duda, la columna vertebral que sostiene todo el panorama económico del país. Su importancia es, de verdad, fundamental. Entonces, si son los pilares económicos, ¿cuál es su impacto real? Pues vamos a verlo con un poquito más de detalle. A ver, es que su contribución es masiva. No solo generan una parte importantísima del PIB y del empleo, como vemos aquí, sino que su impacto va mucho más allá de los números. El estudio señala algo muy interesante. Actúan como anclas de estabilidad social y llegan incluso a contribuir a que se reduzca la violencia en entornos que a menudo son muy volátiles. Y esta cita del estudio, la verdad es que lo resume a la perfección. Actúan como un pilar de sostenibilidad justo en medio de la tormenta, tanto económica como política. Es una declaración muy potente sobre ese papel estabilizador que tienen. Vale, pero si son tan importantes, ¿dónde está el problema? Pues precisamente en su propia naturaleza, en esa mezcla tan compleja que se da entre la familia y el negocio. Y aquí va la pregunta del millón, la que se hicieron los investigadores. Porque claro, no se trata solo de gestionar un negocio, se trata de gestionar un negocio y una familia, a la vez. ¿Qué es lo que lo hace tan distinto a todo lo demás? Pues la respuesta está en un equilibrio súper delicado. Es como gestionar dos mundos al mismo tiempo, cada uno con su propia complejidad, que además se entrelazan en una especie de baile constante. Por un lado, tenemos la complejidad empresarial. Esto es, digamos, lo tangible. Los retos del día a día, el tamaño de la empresa, el sector en el que está, la tecnología que se usa. Los aspectos puramente de negocio, vamos. Y por otro lado, está la complejidad familiar, que es algo mucho más sutil. Aquí ya hablamos de las relaciones personales, quién va a heredar el negocio, cómo se solucionan las broncas, cómo conviven varias generaciones juntas y cómo se integra a gente que no es de la familia. ¡Un lío, vamos! Muy bien, ya tenemos los dos tipos de complejidad sobre la mesa. Ahora, ¿cómo se analiza todo esto de forma científica? Pues los investigadores crearon un marco de 4 partes para entender cómo encaja cada pieza. La idea del plano me parece perfecta para entenderlo. No se trata de mirar piezas sueltas, sino de ver cómo encajan todas entre sí para formar la estructura completa de la empresa. La primera pieza del plano, la complejidad del negocio en sí, los factores operativos que ya hemos comentado. La segunda y quizás la más delicada de todas, la complejidad familiar. Las relaciones, las sucesiones, en fin, el corazón del asunto. El tercer elemento es el cómo, las prácticas de gestión. ¿Hay una estrategia clara? ¿Cómo se lidera? ¿Se mide el rendimiento de alguna forma? Y todo esto nos lleva a la cuarta y última pieza, la gestión financiera, el resultado final, donde los números, al final, son los que hablan. Vale, ya tenemos el plano. Ahora vamos a ver cómo se construye a partir de ahí. ¿Qué relaciones descubrieron los investigadores entre estos 4 componentes? Porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y aquí están las conexiones clave que encontraron. Lo primero, a medida que el negocio crece, la tensión en la familia también aumenta. Es una relación directa. Lo segundo, tanto los problemas del negocio como los de la familia afectan a la forma en que se gestiona todo. Y tercero, y esto es clave, los dos tipos de complejidad impactan directamente en el dinero que gana la empresa. Pero, ojo, porque aquí llega la gran sorpresa del estudio. Uno pensaría que tener una buena gestión empresarial, de libro, garantiza mejores resultados financieros, ¿verdad? Pues el estudio encontró que, estadísticamente, esa conexión directa no estaba ahí. Esto es totalmente contraintuitivo y, claro, nos obliga a preguntarnos ¿por qué? Y la respuesta parece estar en el contexto cultural. A diferencia de lo que pasa en otros sitios, el estudio destaca que en El Salvador se valora mucho más la experiencia práctica que la formación teórica. Además, el liderazgo tiende a ser muy centralizado. Esto podría explicar por qué las buenas prácticas de manual no se traducen directamente en mejores finanzas. El estilo de gestión real, el que de verdad funciona allí, es diferente. Y para que nos hagamos una idea concreta de quiénes hablamos, este gráfico muestra cómo era la muestra del estudio. La gran mayoría, un 73%, son pequeñas empresas. Esto nos da una imagen muy clara del tipo de negocio que se está analizando. Bueno, con toda esta teoría sobre la mesa, ¿qué podemos aprender para el día a día?
Vamos a ver las implicaciones prácticas que tiene todo esto. Aquí se resume lo que hay que tener en mente. El punto más importante es que no se puede ignorar a la familia. Para crecer, primero hay que ordenar la casa, ¿no? Definir bien los roles, planificar quién vendrá después. También es clave modernizarse con tecnología y abandonar esos estilos de liderazgo tan centralizados. Al final, la clave es una visión global de todo. Y terminamos con esta pregunta que da para pensar. La familia es al mismo tiempo el motor y el freno. Encontrar el equilibrio justo entre esa fuerza y esa complejidad es sin duda el mayor de los desafíos, y probablemente el secreto del éxito a largo plazo.